Antonio Lucas, Edu Madina, Edu Galán, Gómez Santander. ¿Qué tal? Buenas noches a los cuatro. Hola, buenas noches, Mara. Buenas noches. Última tertulia de los amigos de Lucas de esta Caray. T8. Estoy todavía pensando si fue un acierto o todo lo contrario. Pues mientras lo pienses, igual llegamos al 2040. Tú no te aclares. Pero bueno, quiero preguntaros lo primero. Cuando os he dicho que hacíamos el Faro España, quiero preguntaros cómo os sonó. Triunfal. A mí me sonó triunfal. No, a mí me sonó muy bien, la verdad. A mí me gusta mucho hablar de España. Yo creo que a veces tenemos una cierta cautela, ¿no? A la hora de decir España. Pero a mí me parece bien. Yo con la edad he aprendido eso. Antes, cuando era más joven, hubiera preferido que España hubiese sido el primero en perder un mundial y cosas de esas. Pero yo ahora, con 50 años, creo que es donde mejor estoy. No sé vosotros. Pero yo no lo he identificado con el fútbol, ¿no? He pensado en España como problema más que como... Orteguiano, ya te has puesto Sí. Orteguiano. Pero sí, yo lo primero que he pensado es cautela, Javier, cautela. Cautela, que Sí, por España. No, a mí no me... Es verdad que cuando era joven me podía haber provocado más rechazo, porque yo que soy más anglófilo en aquel momento, pero ahora yo creo que es que de lo único que sabemos, pienso ya que de lo único que sabemos los españoles es de España. Y no considero que a poco que hayas viajado, no considero que España sea un problema, creo que es una solución, a pesar de que tenemos muchísimos problemas. Viendo... Es que bueno, no hace falta citar por no hacer de menos a otros países, pero viajas un poco. Tú haz de menos. Y Tú haz de menos. no porque quiero volver. Los Y franceses- a Estados Unidos ya no puedo entrar. Tú Los sabes que franceses Estados Unidos están descubriendo el aire acondicionado. No. Mira, A Gijón tampoco. A Gijón tampoco puedes ir a ya. Gijón tampoco. A Estados Unidos, como no puedo entrar, pues por ejemplo que Estados Unidos, porque Pues dilo, he dicho dilo. cosas sobre Israel y sobre su presidente que no gustarían a la policía de la frontera. Creo que hay todos. Entonces, claro, pues Estados Unidos, entonces ves que España es la solución y que España es un horizonte que, aunque sea turbulento a veces, es un horizonte muy deseable. Madina. Pues para mí, yo he sentido un reto, porque es un concepto sobrepensado, porque está en mí sobrecargado de pesos políticos, ideológicos, lo he dado millones de vueltas durante años y años y años, y para mí es un reto. Desprenderme un poco, despegarme de todo eso y aproximarme de una manera algo más serena, relajada, desprovista de todo ese sobrepesos un poco absurdos de otras épocas a la palabra España. Para mí es retadora. Sí, yo he de decir que para nosotros también lo ha sido. También lo ha sido. De hecho, yo lo defendí desde el principio, que porque habíamos estado hablando de un montón de países que juegan en el Mundial, Uzbekistán, Irán, Argelia, Suiza, Nueva Zelanda, y no hablábamos de España, y a mí me daba cierto apuro, porque yo tengo la sensación de que es verdad que en eventos como un Mundial, unos Juegos Olímpicos, incluso Eurovisión, a la gente se le llena la boca de España, pero fuera de estos contextos hay cierto complejo. De hecho, ha ocurrido una cosa muy llamativa durante este Mundial, y es que ha triunfado más la camiseta blanca que la camiseta roja, Sí, es mucho más que bonita. es una camiseta mucho más vinculada a los colores de la bandera. Sí. Y entonces yo sí que creo que hay una especie de complejo, o lo ha habido durante mucho tiempo a la hora de reivindicar la palabra España, porque hay una parte ideológica que está muy vinculada a la derecha y a la ultraderecha que Claro, se la ha querido claro. apropiar. Y los demás igual le han dejado que se Le la han dejado, apropiara, claro. como en su día pasó con la copla. Fíjate, hay otros países, por ejemplo, Francia, ya que se ha citado, Francia nunca ha tenido un problema con su bandera. Bélgica nunca ha tenido un problema con su bandera. Italia nunca ha tenido un problema con su bandera. Y en Italia sí que hubo, igual que en Francia. Hubo movimientos de ultraderecha, de extrema derecha. Un gesto hermoso de los franceses es cuando tú los oyes cantar la Marsellesa, que además es un himno precioso. A mí no me gustan los himnos ni las banderas, eso para empezar. Pero a la hora de detectar que hay una comunidad que rompe una frontera de desigualdades ideológicas, políticas, cívicas, tal, cuando se ponen a cantar la Marsellesa, que es, digo, un poema además muy hermoso, a mí me parece que eso es un gesto interesante. Dejadme que lea una cosa para dar un poco de autoridad a lo que acabo de comentar. El País hace una semana sacó un artículo que se titula ¿Por qué ha triunfado la camiseta blanca de la selección y por qué es difícil ponernos la de los colores de la bandera española? Entonces dice, el historiador Alejandro Quiroga, uno de los mayores especialistas en nacionalismo español, ha explicado que la relación de España con sus símbolos nacionales es singular dentro de la Europa occidental. A diferencia de otros países donde la bandera se incorporó a la cultura popular, en España quedó durante décadas asociada
a determinadas posiciones políticas debido al legado del franquismo y los conflictos territoriales posteriores. Eso no significa que exista menos sentimiento nacional, pero sí que la exhibición pública de determinados símbolos continúa generando lecturas adicionales. Claro. Puede ser en parte, hay un tema primero con la camiseta blanca, puede ser también, hay una parte importante de instagrameable, ¿eh? O sea, también no solo se puede achacar a que la dificultad, digamos, psicológica o del inconsciente, que diría un psicoanalista, de poner la camiseta, sino simplemente porque la blanca mola más. Y es que mola más, es más ponible. Es más ponible, gústame más la blanca. Cuando eres joven, lo blanco queda siempre mejor. Cuando eres mayor, ponte de oscuro. Pero fuera de eso, yo creo que no es espurio que algunos, o que hayamos tenido problemas con la bandera de España, es que no es que se la hayan apropiado, es que las dieron un golpe de estado sobre ella tan grande que colocaron un pollo. Bueno, o sea que claro, es que es muy duro. Hoy, y siguen igual. Sigue siendo el icono de las representaciones de cierta extrema derecha. En efecto, y sigue siendo eso. ¿La hemos perdido? Pues sí, probablemente la hemos perdido. ¿Sucede algo por haberla perdido? No. Hay una desidentificación con España porque uno no siente esa bandera. Yo no siento esa bandera. O sea, no siento esa bandera, pero siento que soy de aquí. Eso sí que lo siento, pero además de manera extraordinaria. Y que no me gustaría que España se pareciese a, ¿no? ¿A qué te gustaría que se pareciese España? A España. Es decir, incluso me acuerdo mucho de ese verso extraordinario de César Vallejo que dice: cuídate, España, de tu propia España. Eso es un verso brutal y es lo que también nos identifica con lo que hemos sido como estampa de Goya, con lo que hemos sido como exilio terrible, con lo que hemos sido como dictadura y con lo que somos hoy, con una extrañísima convivencia, pero creo que es un país que dentro de su histeria no deja de ser el país en el que a mí me gusta estar. Y a veces me gusta mucho y a veces no consigo que me guste, pero no quiero salir de aquí. A mí me parece que la mayor muestra de modernidad es esa forma de sentir la patria sin sentir símbolos tan antiguos como banderas o himnos. A mí no me dan ninguna envidia a los franceses ni ningún otro país que se cante un himno, ni que tengan una bandera que sientan todos. Es que me parecen unos significantes decimonónicos, por decir algo moderno. Pero me parece mucho mejor lo nuestro, que es un gran para qué estamos juntos, quiénes somos, y que tienes que empezar a meterle significado a la palabra patria, ¿no? Para mí, ahora que decías Goya, pues para mí España está en el Prado, por ejemplo. Recorro eso y sí me siento parte de esa sociedad, ¿no? ¿No me siento parte de los que agitan la bandera? Pues no, casi nunca, pero sí que defenderé el país en el que esos tipos caben. Y poco más. El problema es que no es mutuo. Ya, pero eso depende de ellos, a mí me da igual, o sea, pero que no me importan mucho, ¿no? El otro día leía la compañía telefónica de Bertín Osborne, que me imagino que estaréis al tanto de por supuesto, ya soy cliente. Creación, y dice: te atenderá alguien que comparte tus valores. Y yo pensé, llamo y pregunto: ¿tiene usted unas profundas convicciones democráticas? ¿Cuáles son los valores compartidos? Sí, está muy bien eso. Podemos hacer una especie de llamada, pero igual que nos dan a nosotros la turra, llamar al teléfono y preguntar por valores. Claro, y por artículos de la Constitución. ¿Qué le parece el tercer artículo de la Constitución? El cuarto. Es que esa España no es España, son unos valores. No es que lo que reaccionamos no es tanto, es que se han tratado de mimetizar esos valores con la bandera de España, y no reaccionamos tanto a la bandera de España como a los valores de familia, patria y toda ese cercolero con lo que la han asociado. Y es básicamente, Antonio y yo vimos a Víctor Manuel hace 2 semanas en Mieres, Asturias, y hay una frase en una de sus canciones que es: aquí cabemos todos o no cabe ni Dios. Pero ellos no piensan lo mismo. Yo creo que esta es un poco la clave, ¿no? Y la sensación de reto que sentía cuando al principio nos preguntabas qué habíamos pensado, yo te decía reto, porque es un poco esta sensación o esta convicción casi de que España sigue siendo, en el fondo lo que nos pasa es que sigue siendo un significado en disputa. A diferencia de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que tienen un significado pactado. Francia lo tiene muy claro, el Reino Unido lo tiene muy claro. Básicamente los que trazaron un siglo XX del que sentirse orgullosos, ¿no? Yo creo que hay países que no se sienten tan orgullosos de su siglo XX, de su pasado reciente, ¿no? Por eso aquí, cuando apelamos a los grandes orgullos de país, nos vamos lejos. Nos solemos ir al siglo XV, al siglo XVI. A veces nos vamos también al siglo de oro cuando miramos a las letras, las artes. Vamos a los pintores que pintaron hace siglos, a los grandes artistas que dejaron huella en un pasado que ya hace tiempo que se fue, ¿no? El reciente nos ha generado una manera de acercarnos a esto del significado de España un tanto desacompasada, desequilibrada. Yo diría que vamos con ritmos dispares, ¿no? Porque acudimos algunos
con sensación de añoranza. Por ejemplo, mi familia acudió siempre a... Antonio hablaba de la bandera, ¿no? A la bandera producto de la Constitución del 78. Yo siempre he dicho que me he sentido mucho más orgulloso de ser hijo de la España del 78 que nieto de la España del 36, a diferencia de muchos de mi generación. Más orgullo de una vieja derrota que de una nueva victoria. Yo era un poco al revés, me sentía siempre un poco el raro de la clase en eso, el socialdemócrata de mierda, con perdón también ahí. En el sentido de, siento más orgullo de esto, de una convivencia plural, serena, tranquila, sin guerras civiles ni dictaduras, que de una derrota tan lejana, ¿no? Pero cuidado con pensar que cuando reivindicamos la España que nos gusta o la España que tuvo mejor poso es aquella del siglo de oro, es la España... No. En la España del siglo XX tuvimos una generación formidable, que es la del 27, que fue puntera en Europa. O sea, pensamos en Federico García Lorca, en Luis Buñuel y en Salvador Dalí, cine, poesía, pintura, y armamos la de Dios. Sí. Pero es que luego hoy es la España de Rosalía. O sea, no hay un icono musical tan poderoso España en el siento mundo. Un gran orgullo de su siglo XX. Casi todo lo hizo mal. No, pero bueno, ahora del 21, 21, pero está hablando en del el 21 21. estamos hablando del 21 y tenemos a una artista, para mí, extraordinaria, que de repente ha amplificado las bases de la música contemporánea, de la música de ahora. Eres la ha generoso amplificado. metiendo a Lorca y a Rosalía en el mismo párrafo. Eres generoso. Vamos a ver, hay una fractura de 40 años que no dejó que Lorca llegase a ser probablemente todo el potencial que podíamos haber tenido, y ni Buñuel, ni siquiera Picasso, que se fue de aquí muy pronto y ya nunca más quiso volver. Pero fuera de eso, digo que la España de hoy también tiene potencia. Bueno, y hablas de cine, de repente Sorogoyen, los Javis Almodóvar, Amenábar, es decir... Y eso habláis de cine, pero no se nos olvide, por favor, Severo Ochoa, Santiago Ramón y Cajal, Marañón, Ortega y Gasset. Es que sumamos, se te caen los calzones abajo. Claro, si sumamos todo eso y pensamos que Franco, que era un tipo, que era un enanito de Lilliput, consiguió partir en dos un país que tenía todo eso que ya hemos ido citando poco a poco, porque no podemos evitar citar lo que realmente nos entusiasma de este país, que es toda esa gente, más la mucha gente anónima, la enorme cantidad de los millones de ciudadanos decentes que, a pesar de todo, han hecho que este país siga teniendo esa vibración de país. A mí me pasa, como ha dicho antes o ha sugerido antes Javi Gómez, que es que para sentir orgullo lo tengo que desproveer de todo lo simbólico, lo nacional, lo sobrepesado, lo sobrecargado, lo ornamentado, lo sacramental, lo hiperteológico de país. Cuando le quito todo eso y aparecen sus cantantes, sus autores, sus escritores, su ciudadanía, su sociedad, de repente quiero formar parte de ello. Claro. Cuando me lo llenas de una liturgia hipernacional, nacionalista, con himnos sonando y banderas detrás, me quiero ir corriendo. Es más bien al revés, es decir, cuando de pronto te dicen este cantante, este actor, este científico es acojonante o le admiras muchísimo y de pronto dices, coño, pues es de Madrid, o es de... El orgullo llega luego, diríamos, no llega de antes. Hay mucha gente que está orgullosa antes y eso es absolutamente absurdo. Es como decir, voy a ser feliz. Bueno, querría hablar también de las mujeres cineastas, porque han salido solo nombres de hombres. Bueno, quiero decir que hay un montón de mujeres cineastas, escritoras, poetas y políticas. Vale. Santander. Españo, estábamos hablando de Españo, perdón. Españo un poco, sí. Españo. Me ha parecido que estáis hablando un poco de Españo. Sí, desgraciadamente. Pero sí. Y ya que nombramos los paños, yo quiero hablar del arroz. Yo lo que más añoro cuando viajo es el arroz. El arroz que no se sabe hacer. El más arroz allá. de Calasparra. No, sí, el otro día hice, por cierto. Eso quería preguntaros, eso, cuando viajas. ¿Tú cuando viajas? Viajo, estoy harto de ir a países sin gastronomía, entonces cuando voy a México no me molesta ir porque tiene una gastronomía maravillosa, o vas a Japón, pero poquitos casos más. Entonces de repente te pasas, no quiero nombrar platos que me aburren por no quedar más con naciones que me alimentan. Pero sí, para mí la comida es algo. Y luego hay una cosa maravillosa de cuando vuelvo de algún viaje. Digo, joder, qué bien funciona todo. Sí. O sea, qué bien funciona todo. Sí. Llega el metro y digo, qué bien funciona. Ponía 3 minutos y han sido 3 minutos. Sí, a ver, hay otra cosa fundamental. España ocupa año tras año entre el segundo o tercer lugar en la lista de países más visitados del mundo. Eso significa que algo se hace bien. Sí, no sé si eso es un motivo de éxito o de alegría, por lo menos. A ver, quizá ahora no, pero no os olvidéis que este país ha vivido de eso y vive de eso.
eso, tiene una gran industria potencialmente impulsada por el turismo, pero creo que también se nos ha ido de las manos. Yo creo que también a España se le puede decir, por supuesto, se le puede decir que se nos ha ido. O sea, yo voy a nadar aquí a la piscina en la Latina todos los días caminando y no hay día que no tenga un tuk-tuk en el tobillo. Sí, pero bueno, también eso significa que es un país en el que hay gente, uno que tiene seguridad, cultura, tiene playa, tiene montaña, tiene buena gente, caemos bien, somos simpáticos. Y fíjate otra cosa que nos ha robado la ultraderecha moderada, que yo me encantaría añadir, y siempre hay un bar abierto. Pero de pronto, como Ayuso se ha aprovechado de esto, pues hasta ya me está jodiendo esto. Es que es un horror cómo nos lo han pisado. Pero a mí creo que España se resume muy bien en un cartel. Seguridad y libertad, yo creo que tiene España, ¿no? Seguridad y libertad. Sí. Y hay una cosa extraordinaria que una vez vi en un chiringuito del sur que ponían en un cartel, y creo que define a España, se hablan idiomas por gestos. Y esto me parece que eso está muy bien también para decir. Oye, a los españoles hablamos idiomas por gestos. Una cosa, ¿qué tal os lleváis con otros idiomas? Por ejemplo, con el inglés. Españoles de nuestra generación, cuando viajáis fuera, ¿qué tal os desenvolvéis? A mí me entusiasma porque yo tengo un inglés, poco a poco pues lo he ido aprendiendo y me desenvuelvo hablando en él, pero tengo un inglés muy, muy español. Y mi mujer, que habla un inglés que tiene acento de Inglaterra, además, y lo defiende y le gusta mucho, yo siempre la imito parodiándola, habla así, mucho mejor que yo, y no la entienden en ningún país. Tengo que ir yo y decir... Te estás columpiando ahora mismo. Hello, my friend. Si esto lo oyen en casa... No, pero está muy bien esto, porque te haces entender... Como sea, y lo tengo que decía Galán, ¿no? Grandes hitos como el día que le dije a una cajera del metro en Italia, no me acuerdo en qué ciudad, thank you. Porque no solo hablo un inglés español, lo voy matizando. Es que eso me pasó en París hace nada. Me dijo mi mujer, tú eres imbécil. Y digo, ¿por qué? Porque estás hablando inglés en francés. Está diciendo, I am very pleased to meet you. Very pleased. Hablando en francés, pero en inglés. Sí. Hablamos nuestra generación llegó tarde a los idiomas. Yo los hablo realmente mal. Yo me he llegado a tomar una salsa que había en un vasito en Londres pensando que eso era un aperitivo porque lo entendí mal. Entonces era la salsa que iba a acompañar el platito de 3 personas más. Y dije, qué peso está esto. Porque lo entendí mal, porque hablo muy mal idiomas. Muy mal. Mira, eso se nota. Tapa, Tape. Eso se nota siempre que vas a los sitios. Cuando llegas a un sitio, hello, do you speak Spanish? Es típico decir que no tienen ni idea de hablar español. Y pues no, caballero, no. Ha ido mejorando, yo creo, con el tiempo, ¿no? Sí, de nuestros bien, padres Marina. de nuestros padres a nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Yo recuerdo a mi madre y a mi padre en Francia, y ahora yo creo que esto está en transición clarísima, ¿no? Nada de lo que no sentirse orgullosos. Yo creo que está claramente este país habilitándose para sus... En fin, conversaciones fuera de este país. Bueno, oye, que vamos a... Sí. Los dientes han evolucionado de forma simétrica. Los dientes mucho también. Bien, de forma simétrica nunca mejor dicho. Mucha ortodoncia en los últimos años hemos visto. Mucha ortodoncia. Bueno, tenemos que despedirnos. Claro, no. Qué pena. Entonces, es que se acaba la temporada, Mara. Qué fuerte. Sí, pero eso es qué fuerte, hemos hecho la temporada entera, Del polvo. Pero, Mara, volvemos. Tengo que pensar. Déjame que lo Es piense que en verano. Déjame que lo piense en verano. Estaba recordando, esto empezó con un polvo. Empezó con un polvo y ha terminado con España. Hay un farincronía. Eso es una farincronía, eso está perfectamente bordado. Del polvo a España. Del polvo a España. Eso es españolear. Bueno, Edu Madina, Gómez Santander, Edu Galán, Antonio Lucas, muchas gracias por este año. Lo hemos pasado genial con vosotros. Ha sido un viaje maravilloso. Gracias a los oyentes por la paciencia de habernos aguantado. Joder, que sí. Oye, te vamos a poner a Víctor Manuel, Edu Galán. Oh, bien, gracias. Porque como lo has citado, que tú acá siempre calzando Soy patria. Calzando patria. Somos muy fan también de Víctor, es verdad. Bueno, venga, buen verano hasta Buen la temporada verano, que viene. chao. Os espero aquí en la T9. España. Venga, chao, adiós. Mara. No me hablen del honor, no me cuenten batallas ganadas cara al sol. Tal vez si me contaran que no importa el color, ni el sexo ni la raza, o el bando en que luchó. Cuando hablen de la patria, no me hablen del valor, no jueguen con el sable, ni tachen de traidor al que la lleva dentro, pegada al corazón, y no anda por la calle con ella en procesión.
Cuando hablen de la patria, no olviden que es mejor sentirla a nuestro lado que ser su salvador. Por repetir su nombre no te armas de razón. Aquí cabemos todos o no cabemos.